Hola, hola, muy buenas noches, querido público. Para todos los que nos están escuchando y viendo, mi nombre es Ever Zabaleta y hoy tengo el grandísimo honor de presentarles este nuevo episodio de podcast Generación Z. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Évole. Estamos muy contentos de acompañarlos en este espacio creado especialmente para jóvenes de todo el país. Claro que sí, porque Generación Z es un podcast impulsado por líderes internacionales, el cual no está buscando ningún fin de lucro, porque este está creado por jóvenes y para jóvenes. Este espacio nace con un objetivo claro: formar pensamiento crítico, promover el debate y la oratoria, y acercar a los estudiantes a temas que influyen realmente en su presente y en su futuro. Claro que sí, Evolet, porque además estas preguntas han sido moderadas por nuestro equipo directivo, el cual busca que todas estas preguntas sean respetuosas y logremos estar en empatía entre todos. Porque nosotros creemos que firmemente la política se puede explicar con respeto, pero sobre todo con responsabilidad. Claro que sí, y el día de hoy nos acompaña nuestro queridísimo César Guarniz, nuestro diputado. Del partido País para Todos. Claro que sí, ¿nos podría contar un poco más de su vida para que lo conozcamos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto, un placer poder encontrarme con ustedes hoy día conversando. Quien habla es una persona de 37 años, nacido en la provincia de Chepén, de esta región, La Libertad, de padres cajamarquinos, pero criado en un seno de la agricultura. Yo en mi niñez he tenido la oportunidad de pastar cabras, he tomado leche de cabra. Pero gracias a la agricultura me he hecho profesional, soy abogado y he tenido la oportunidad también de ocupar cargos directivos a nivel nacional. Bueno, que ya les iré contando seguramente en el transcurso de esta entrevista, pero gracias por la oportunidad. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ahora pasaremos a las preguntas. Como primera pregunta le tengo, se habla mucho sobre proyectos grandes, pero a veces dejan al lado algunos proyectos pequeños que afectan el día a día, tales como problemas en las calles, los parques o incluso iluminación. ¿Usted cómo lograría un equilibrio entre todos estos proyectos para que sí todos podamos estar en armonía? En realidad, la problemática es muy amplia en el país, por no decirlo en el mundo, pero vamos a nuestra ciudad y ello nos lleva a una reflexión que tenemos que ir para solucionar las cosas priorizando básicamente los problemas. En este momento hay dificultades y todos lo conocemos. Dos cosas. Uno que es la seguridad ciudadana. Hemos visto cómo muchísima delincuencia ha causado miedo, terror, temor en nuestra población. Pero otro problema es la pobreza, falta de empleo, informalidad. Les cuento, miren chicos, de acuerdo al INEGI, que es el Instituto de Estadística que hace el estudio en el país, hay gente que vive en extrema pobreza, es decir, no tiene que comer, y de esos hay más de 1.800.000 personas que no tienen que comer. Pero también hay los pobres, calificados así, aquellos, es decir, que ganan 475 soles, que es lo que cuesta la canasta básica familiar, lo que compramos de comida al mes, y de esos hay 9,5 millones. Es decir, esa es la principal problemática que al menos desde mi óptica y desde mi punto de vista he identificado, pero aunado a eso pues está la contaminación ambiental, el tema de la basura, el tema del agua, la agricultura, que es un sector que yo lo conozco muchísimo. Así es que ahora yo pienso que debemos priorizar dos temas: la seguridad ciudadana para pacificar nuestro país, pero también el tema de la lucha frontal contra la pobreza. Miren, algo así chiquito. En Puno, de 10 niños, 7 están anémicos, o sea, desnutridos. Así está la estadística, para que ustedes lo sepan y para que también los televidentes lo sepan a modo de información. Interesante lo que nos comenta nuestro diputado. Pero él debe saber que no solamente se habla, se hacen leyes y se decide el presupuesto del país. Así que esto nos lleva a pensar: ¿cómo se asegura de que las normas que propone se conviertan en cambios reales y no queden solo en el papel? ¿Tiene ya alguna iniciativa concreta pensada? Tres funciones tiene un diputado. Una es legislar, es decir, hacer leyes. La otra es representar, o sea, la voz de la gente, de los niños como ustedes, de los jóvenes.
hacerla sentir en las entidades. Y la otra es fiscalizar, o sea, velar por que las autoridades cumplan con la ley, cumplan con la ejecución presupuestal, hagan las cosas como debe de ser. Y en esas funciones, un diputado puede ir ayudando a la población, puede ir contribuyendo a la mejora de los servicios públicos. Y entonces, yo tengo algunas medidas, como por ejemplo, para el tema de la lucha contra la pobreza, una ley denominada la Revolución Agraria, es decir, que desde la agricultura nosotros creemos que vamos a incentivar a que la economía de las familias funcione. Porque cuando vamos a la ruralidad hay muchísima pobreza, gente que siembra solamente para comer. Pero si nos damos cuenta más allá profundamente, no tienen agua, ni para beber, ni para la agricultura. Hay que hacer infraestructura de riego. Esa ley se llama la Ley de la Revolución Agraria. Pero además tengo una norma denominada la Ley Plata Segura. Mire usted, jóvenes como ustedes que tienen emprendimientos, que pueden tener ideas de negocios, de empresa, o mujeres que ahora vemos muchas dificultades en el empoderamiento o la soberanía económica de la mujer. Vemos que tiene muchas dificultades con el padre de sus hijos, familias disfuncionales, y necesitamos fortalecer estas economías. Por eso esta ley Plata Segura va a dar un incentivo, un dinero, un capital semilla para financiar estos emprendimientos y así podamos definitivamente tener la posibilidad de que la economía pequeña comience a crecer. Hay un ejemplo claro, en el gobierno del señor Martín Vizcarra se le otorgó al gran empresariado más de 60.000 millones de soles en el Reactiva Perú. Eso se le dio al empresariado. Y hoy hay una palabra, diciendo en un argot criollo, le han tirado perro muerto al Estado Nacional, es decir, no devuelven. ¿Y por qué no nosotros darle la posibilidad que las personas, los jóvenes como ustedes, puedan tener la posibilidad de emprender? Hay una ley más ahí que estoy proponiendo que es con mi plata no te metas. Ustedes han visto cómo realmente los bancos son usureros en los intereses, que sus padres seguramente tienen tarjetas, cobran al 100% los intereses, pero además hemos visto cómo la SUNAT, por ejemplo, a las grandes empresas no les cobra los impuestos, caso claramente de Telefónica, 2.000, 5.000 millones que deben, pero a los pequeños que tienen su bodeguita, le cierran, los sancionan. Vamos a hacer ahí la ley con un plan de no te metas para proteger nuestra economía y nuestra gente. Wow, qué interesante. Pero bueno, para familiarizarnos un poco más con los jóvenes, usted sabe que a veces los jóvenes no se sienten tan ahí junto con la política. ¿Cómo explicaría usted específicamente lo que hace un diputado? Usando ejemplos simples como un barrio, un colegio, para que puedan entender y así familiarizarse. Dicen, por ejemplo, que un diputado no hace obras, y eso es cierto. Pero digamos, ustedes han estudiado o estudian en un colegio X y ya está mal logrado. Y vamos a hacer que ustedes tienen a un amigo diputado, a César Guarniz, y lo llaman y le dicen, señor diputado, queremos que se acomode a nuestro colegio. ¿Cuál es el procedimiento? El diputado va ante la municipalidad y le dice, señor, ahí hace su función de representación. Los jóvenes quieren que se acomode su centro educativo. Entonces tiene que hacerse un proyecto de inversión. El alcalde puede decir de repente, no tengo el presupuesto para hacer esta inversión, por lo tanto hay que recurrir para que un ministerio, en este caso un Ministerio de Educación, tiene una área específica de proyectos de inversión y podrá financiar este proyecto de inversión. ¿Y qué es el proyecto de inversión? Donde va a ser, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y cuánto va a costar. Una vez que se tiene eso, hace el seguimiento, eso demora unos 6 a 1 año, ya tienes el expediente, es decir, todo el contenido. Una vez al año, un diputado va en pleno para aprobar la ley general de presupuesto de la República, es decir, todo el gasto que hace el aparato estatal. Entonces, un diputado, que sería su amigo César, en el Congreso va a decir al presidente, señor presidente del Congreso, necesito que este proyecto de inversión sea incluido porque mis amigos del colegio necesitan que se acomode su centro educativo. Entonces, el diputado que es consciente va a luchar ahí, pero ese diputado que ustedes, o el candidato que ustedes ven ahorita, que hace regalos, que pone banners, es porque alguien está financiando la campaña. Entonces, él cuando llegue a ser diputado, va a responder a las personas que le financiaron la campaña.
Por eso hay que mirar, tener muy objetivamente aquellas personas que hacen una campaña de manera honesta y que llevan adelante y no les van a traicionar cuando estén en el pleno y hagan lo que les acabo de decir. Es muy claro lo que nos dice nuestro diputado. Pero más allá de votar, los jóvenes también quieren saber cómo involucrarse. ¿Qué mensaje le daría a un chico o chica de entre 12 a 16 años que quieran participar activamente en su comunidad? Hay que hacerlo. Las personas o los jóvenes que son entre los 12 a los 29 años, que así se considera, en el país existen más de 7 millones de jóvenes entre 12 a 29 años, es la falta de oportunidades, pero decirles que ustedes son el presente, pero el futuro, y hay que prepararse. Y es importante, por ejemplo, que ustedes están haciendo pensamiento crítico, pensamiento de discernir las cosas y no seguir, discúlpenme ustedes, como borreguitos lo que nos dicen la prensa o lo que nos dicen opinólogos, sobre todo del centralismo. Porque vemos en Lima, porque desde Lima, yo les cuento, desde Lima se maneja todo el aparato estatal con la economía. El Ministerio de Economía funciona en Lima y todo es como la sangre que corre por nuestro cuerpo. El quien maneja el dinero, la economía, es quien tiene el control de las cosas. Entonces, en esa medida, los jóvenes tienen que prepararse en liderazgo, tienen que prepararse en oratoria, tienen que prepararse en argumentar. Yo les comento experiencias. Yo he tenido la oportunidad de estar en un pleno agrario donde discutimos la aprobación de 12 leyes. Y recuerdo mucho en esta experiencia, yo de Chepén iba a Lima, dentro de los dirigentes dijeron quién va a hacer uso de la palabra porque se iba a hacer una presentación de las normas, se iban a firmar las autoras. Y todos mis compañeros dijeron, el señor César, bueno, dice joven, algunos me dicen doctor, pero soy abogado, soy abogado. Entonces, en ese momento sentí un temor, naturalmente, porque me enfrentaba a algo grande, ¿correcto? Pero asumí el reto. Entré con el presidente del Congreso en ese momento y la prensa empezó con la fotografía, y ese, ustedes no se imaginan ese, la sangre en el cuerpo, cómo se hace, ¿no? Y los nervios, es una adrenalina enorme, pero bonito. Entonces vas adquiriendo un temple poco a poco, porque yo también he visto cómo autoridades de acá, cuando van y se sientan ante un ministro, se olvidan todo lo que tienen que decir. ¿Por qué? Por la falta de experiencia y el temple. Entonces hay que ir preparándose para que los jóvenes en algún momento tengan la posibilidad de, oye, poder preguntarle a un presidente de otro país, a Vladimir Putin, a Donald Trump, es decir, tener toda esa capacidad. Wow, qué lindas experiencias. Pero una pregunta, ¿cuál fue la experiencia personal y momento concreto que le llevó a irse por el camino de la política? Yo he estado desde muy niño, soñaba con hacer política, pero era un chico un poco introvertido porque me he criado en un hogar humilde y a veces cuando mis primos iban a visitarme, esta experiencia no la he contado públicamente, se las cuento a ustedes en primicia, cuando mis primos iban a visitarme de Trujillo, de Cajamarca, yo me sentía arrochado porque decía, yo venía pues, con buenas zapatillas, se veía, yo era un niño que andaba aquí descalzo en el campo, ¿no? Me trae muchos sentimientos contarle esto, pero me gusta contarlo a veces a mis amigos, pero hoy estoy haciendo esta tabla. Y en la sierra en Cajamarca dicen es chuncho, ¿no? O sea, te escondes, tienes vergüenza, porque lo ves a los demás. Pero siempre en mi cabeza estaba el tema político. Ya luego en la escuela me hice alcalde escolar, en el colegio fui brigadier, pero poco a poco iba aflorando esa manera de expresión. Luego me dediqué al tema de la locución, a la música, a la radio. He sido animador de orquesta, por ejemplo, ¿no? Fui en mi grupo musical. Y lo que ustedes hacen me parece espectacular porque también lo he hecho. Y te vas formando, te vas aprendiendo. Pero luego de eso, bueno, mi padre falleció en 2013. Tuve que renunciar al trabajo, de trabajar en fiscalía. Y cuando voy a HP, había elecciones en unas organizaciones de usuarios de agua, los que manejan el tema del riego. Y me tocó asesorar a algunos amigos, y yo ahí entro a asesorar, y luego de un momento a otro doy un salto y me convierto en el gerente general de la Junta Nacional de Riego del Perú. Todo el tema agrario.
Y ahí fue con las experiencias que yo ahí comencé a conversar con presidentes de la República, con congresistas. Entonces, comencé a agarrar más tiempo y más guiada, como se dice. Pero me di cuenta de algo bien importante, que cuando uno esté en la lucha, porque a mí me gusta la lucha, yo soy contestatario y les invito a que sean ustedes así, nunca agachen la cabeza, los que les dicen en contra, hay que ser contestatarios, logras cosas, ¿ya? Pero no las suficientes, algunas cositas. Entonces me di cuenta que hay que estar en el poder para lograr cambios. Entonces he dicho, oye, si hay gente que toma decisiones en la agricultura, en el caso, sin conocer ni sembrar nada, entonces nosotros, yo que conozco la agricultura, debería estar pues en ese espacio para tomar decisiones por mis hermanos agricultores, porque yo conozco la realidad. Entonces es el momento y por eso tomo una decisión de decir, he hecho luchas, pero ahora voy a hacer la lucha política y voy a ocupar un espacio de poder para hacer las posibilidades. Comenta nuestro diputado. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante de este podcast. Claro que sí, Evolet, porque Generación Z no solo escucha, también pregunta. Nuestros estudiantes de Masters de Ligas han preparado preguntas directas, respetuosas y personales. Vamos con ellos. Bueno, buenas noches con todos, también señor usted diputado. Como diputado, usted no construye obras directamente. ¿Cómo presionaría al Ejecutivo o a los gobiernos locales para que zonas como Pacanamu sean atendidas? En la labor de fiscalización que explicaba, en principio hay que visitar a la comuna o al distrito. Pacanamu me habla de Guadalupe. No. Visitar al distrito, en este caso Guadalupe, y entrevistarse con la autoridad local, que es el alcalde, y preguntarle, pues, el estado de los expedientes técnicos. Si es que hay un expediente técnico, por supuesto que hay que acompañarlo para buscar presupuesto, y si no lo hay que acompañarlo para que se pueda elaborar este expediente técnico. Y luego de eso, en la ley de presupuesto, en los créditos suplementarios, pues hay que conversar con el ministro de Economía, con el ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que es el caso también del agua, conversar con ellos para que puedan financiar ya sea el expediente o la elaboración del expediente. Entonces, en esas facultades que tiene un legislador, también es representar y fiscalizar lo que les decía. Entonces, la fiscalización tanto con el alcalde como también con el Poder Ejecutivo, representado por el ministro de Economía o el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Buenas noches, mi nombre es Kiara Guarniz y soy de la Institución Educativa República de Panamá. Bueno, como sabrán ya, muchos agricultores señalan que el problema no es solamente sembrar, sino también es vender y ganar bien. ¿Qué haría usted para que el agricultor gane más y no solamente produzca más? Más es absolutamente importante porque a mayor producción tenemos la posibilidad de venderlo, de tener mayor rendimiento y mayor ingreso. Pero ha tocado un tema importante, que es un núcleo muy vital en esta ley de revolución agraria que presentamos nosotros, que es el tema del mercado. Y cuando hablamos de mercado tenemos varias aristas. El mercado internacional, bueno, las exportaciones, los mercados locales, los mercados comunales, las compras públicas, propiamente dicho. Te pongo un ejemplo, en el caso del arroz, que es un producto nacional que va a las mesas, que es lo que producimos. El arroz generalmente producimos para consumir acá. Se importa un poquito a Colombia, o se exporta, perdón. Pero también cuando estamos produciendo ingresa arroz importado de Uruguay y de Tailandia. Y viene este arroz y lo colocan en un saco de arroz peruano, es decir, nos venden gato por liebre. En 2019 nosotros logramos una ley de etiquetado para que le pongan si es arroz uruguayo, uruguayo, y el peruano si lo compra o no. Pero eso es la problemática del mercado. ¿Cómo es que están destruyendo a nuestra producción nacional? Ahora vamos propiamente cuál es la propuesta de nosotros para poder mejorar el mercado. Mira, el programa Jalibarba, hoy Guasimicuna, ya no sé qué se llama, porque vimos cómo estas personas, sin tener ninguna piedad, han dado de comer carne de caballo a los niños, ¿no? Entonces tiene un presupuesto en el Ministerio de Inclusión Social
de más de 4.500 millones de soles para comprar alimentos, ¿correcto? Entonces, nosotros lo que estamos abordando es que el pequeño productor tenga la posibilidad asociado de venderle a este programa y a otros programas de compras públicas. Entonces, ahí está, si ahí está la plata, o sea, ahí está el mercado, tranquilamente el productor tiene el mercado asegurado y tiene la plata asegurada. Por eso estamos planteando unas compras públicas a los pequeños productores en esta medida para que puedan ser beneficiados de esa manera. Esa es mi respuesta. Según sus propias palabras de Papakundu, necesita agua y desagüe. ¿Qué paso concreto daría usted en su primer año como diputado para atender este problema? El primer paso ya lo hemos dado escuchando a la población, porque muy aparte o diferenciándonos de lo que hace las actuales autoridades que elaboran las leyes o las normas desde un gabinete, desde su oficina. Es decir, como les pongo un ejemplo, que alguien nos fabrique unos zapatos talla 35 y nosotros pues calzamos 39, cuando viene nos entrega, no va a quedarnos. Así lo hacen ellos, lo hacen las leyes, y cuando viene la realidad no funcionan. Por eso que nosotros la primera forma es escuchando a la población. Y eso estamos haciendo en este momento. Pero lógicamente asumiendo el cargo de diputado, si Dios permite, nosotros creemos en Dios, Dios pone y quita reyes, y estamos con un trabajo muy transparente. Entonces, lo que vamos a hacer es nuevamente escuchar a la población, pero ya ir con su autoridad local, con su alcalde, para decirle que se tiene que hacer el expediente que le mencionaba, y si no hay, buscar el financiamiento en el Ministerio de Economía y de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Eso es el procedimiento, eso es lo que voy a hacer, pero lo principal es que no voy a traicionar la necesidad de la gente, porque yo vengo de ahí, de esa gente, de mis hermanos, de mis amigos, de mis compañeros, ¿no? Entonces, eso es mi principal compromiso, no voy a traicionar, y si es que no nos dan la razón, pues tendré que organizarlo a ellos, y nos iremos a encadenarnos, pues, para el su puesto. Buenas noches, mi nombre es Michael, soy del Colegio Antonio Torres Araujo y mi pregunta es esta. Si tuviera que elegir una sola prioridad para la agricultura de la región La Libertad, ¿cuál sería y por qué? Yo priorizaría el tema del agua. Ustedes pueden tener tierra, créditos, mercado, pero si no tienen agua, la tierra no produce. Entonces es importantísimo el asunto del agua. Y el agua se parte por varias aristas. Una es infraestructura de riego, los canales de riego, en el caso del riego tecnificado también, pero además, ¿cómo es el cuidado del agua? Hay una palabra que mucha gente que desconoce se burlan y dicen siembra y cosecha de agua. Y dicen, oye, ¿cómo se va a sembrar el agua? ¿Cómo se va a cosechar el agua? Inclusive hay un término crianza del agua, o sea, como un pollito chiquito dicen, porque el agua es algo mágico, ¿no? Que da vida. Entonces, en todas las zonas altoandinas hay que hacer inversión en el tema de siembra y cosecha de agua, de reforestación, para poder asegurar este activo estratégico para nuestro país. Si nosotros logramos asegurar agua en los próximos años las guerras, chicos, van a ser por el agua. Si nosotros aseguramos agua e infraestructura, vamos a tener posibilidades de progresar. ¿Por qué? En el mundo, ahorita somos 7.000 millones de ciudadanos. Al 2050 vamos a ser aproximadamente 9.000 millones. Es decir, el mundo come todos los días. ¿Y quién genera la comida para dar de comer al mundo? La agricultura, lógicamente. Y el Perú, si nosotros le ponemos agua, hoy con la tendencia de la alimentación saludable, podríamos convertirnos en una potencia en productos o en producción de productos orgánicos. Y sería una despensa enorme. Un ejemplo chiquito. Miren, Italia, con una masa de harina, ha hecho una pizza y es famoso en todo el mundo. El Perú tiene chicharrón, arroz con pollo, arroz con pato, tanta mixtura en nuestro tema culinario
que podríamos conquistar los paladares del mundo. No solamente es la agricultura, es la cultura, es la comida tan rica que es. Y los embajadores que ganan, un embajador, un diplomático, gana 30.000 soles mensuales, como decía mi abuelito, para rascarse la barriga nomás. Porque ellos, ¿qué deberían hacer? Deberían buscar el mercado allá, lograr que los peruanos abran su restaurante, que busquen el mercado. Si se abren mercados en todo el mundo, uno conquistamos, así como los chinos han conquistado con juguetes el mundo, nosotros con la comida conquistamos el mundo, nos convertimos en una potencia, pero además de eso, vas a necesitar más cebollas, más culantos, más cosas, y hay que producirlos. ¿Dónde lo vamos a producir? Vale, Perú. Un placer, estimado César. Hoy quisiera empezar con una pregunta en base a lo que ya hemos hablado en el trasfondo de esta charla sobre que los nombres agrarios que quiere dar, según lo que he estado investigando, usted dice con la agricultura al poder. ¿Es esto parte de lo que es el cambio agrario que quiere dar como una frase para incentivar al público? Yo quisiera saber qué beneficios a corto y largo plazo puede dar este cambio agrario que nos ofrece y si puede especificar más sobre cómo se En daría la esto. agricultura hay Muchas gracias. como una moneda que tiene dos caras. Una cara es la cara bonita, donde está el sector agroexportador, los que venden los arándanos, los que venden la uva, que lo exportan al mundo, porque eso no lo consumimos nosotros, sino lo llevan al mundo. Entonces, ese sector tiene beneficios tributarios, en este momento han sacado una ley del actual Congreso, todos los peruanos pagamos el 28% de impuesto a la renta, pero estos señores van a pagar el 14%. Entonces, tienen todos esos beneficios, tienen infraestructura de riego, estos grandes represamientos de agua Chavimonchi que tenemos acá, allí participa el empresariado. Es importante el empresariado, por supuesto, porque genera empleo, pero tiene que ser un trabajo digno y ahí tenemos que ver lo que también se equilibra con el medio ambiente. ¿Cuánto genera la agricultura en divisas, es decir, en dinero para el país, para poder tener plata para pagar a los profesores y estas cosas? 12.000 millones de dólares. Ya. Pero eso es lo bonito en el sector de la agricultura de agroexportación. Cuando nosotros vemos la otra cara, la cara fea, es la agricultura familiar. No tiene canales de riego, los mercados, los productos, ¿han visto ustedes cómo la papa a veces los agricultores de cólera, de impotencia, mejor lo botan o lo botan su leche? Un litro de leche pues, es más barato que un litro de agua. Un litro de agua está en 3 soles, creo que esta botella, no sé, pues, ¿no? Que me cuesta menos de un litro, y la leche es más nutritiva, ¿sí? ¿No? Entonces, miren ahí nada más ese ejemplo que yo les pongo. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes no le dan la atención que corresponde. Entonces, para nosotros es clave desde la agricultura, y por eso decimos la agricultura al poder, porque el agricultor para labrar la tierra le pone tanto empeño, tanto amor, que después le da impotencia porque su producto no le pagan, pero ese trabajo, finalmente, siendo una actividad sagrada, porque nos ha dado Dios esa oportunidad de poder dedicarnos a ello para poder vivir, subsistir, es una actividad infinita. O sea, va retroalimentándose, muy a cambio que la minería, por ejemplo, deja terrenos contaminados, no se puede sembrar ahí. Y entonces, digamos que la agricultura es una actividad renovable, ¿no? Y por eso es que decimos la agricultura al poder, porque vamos a llegar los agricultores al poder para inyectar esa idea de trabajo, esa fuerza, pero desde la ruralidad, con todas las ideas que le estoy mencionando, fortaleciendo nuestra agricultura para convertirnos en una potencia en productos orgánicos y conquistar el mundo, los paladares del mundo, y poner pues al Perú por sobre todas las cosas, porque nosotros somos herederos de un imperio, el imperio incaico, o sea, no somos cualquiera, ¿correcto? Al mismo estilo de cualquier imperio que ha habido en el mundo, hemos sido potencia, gracias a la agricultura. Por eso que con la agricultura se vienen los nuevos tiempos, la agricultura va a llegar al poder, es un camino, y vamos a mejorar las cotas de la calidad de vida de los peruanos. Bueno, buenas noches. Yo soy Alexandra Yasumi Pérez Rojas de la institución educativa Antonio Tarzaró. Usted había mencionado que iba a proponer ciertas leyes y una de ellas iba a ser que iba a dar cierta cantidad de dinero a los microemprendedores. ¿Usted cómo puede garantizar que esos microemprendedores usen ese dinero para financiar sus emprendimientos y no para algo más personal de ellos? Ha habido casos en que la gente irresponsablemente despilfarra el dinero.
Por eso que tiene que haber un mecanismo fiscalizador, pero además de eso, que garantice una situación ¿cómo le puedo explicar? A través de un plan de negocios. Un plan de negocios que tú presentas donde te dice qué, cómo, cuándo y cuánto cuesta ello. Es decir, todo planificado que te va a permitir que eso sea un tema objetivo, un tema concreto, un tema realizable. Entonces, cuando el funcionario que va a tener que aprobar o chequear eso, revise que todos los requisitos se han cumplido, luego pasará a otra área para que también haga un análisis de las personas, de su comportamiento. Habrá que entrevistar a los vecinos para ver si esas personas son buenos pagadores, cuál es su comportamiento en su vecindario. De repente son gente que no cumplen con estos requisitos. Entonces, a las personas que no cumplen no se les va a dar, lógicamente. Pero además de eso, tiene que haber un acompañamiento de un ente respectivo para que vaya monitoreando que se vaya cumpliendo, porque tampoco se les va a dar toda la plata. Se les tiene que ir dando por etapas, conforme va cumpliendo. Ya, si tú dices que vas a comprar vas a hacer un emprendimiento de sastrería, por ejemplo, porque primero compro la máquina y le doy la plata. Si lo veo que lo compró la máquina o lo acompaño a comprar la máquina, entonces veo que las cosas se van dando. Acompañamiento, hasta lograr que haya una responsabilidad y logremos pues ese compromiso de los ciudadanos, que finalmente es plata de todos los peruanos, pero que tenemos que usarlo para generar emprendimiento, para generar empleo, que es lo que más necesitamos en este momento. Bueno, ya para finalizar, soy Ariel Funes de República de Panamá y quisiera hacerla una pregunta bastante importante, que es, usted nos dice que sobre todo la pobreza es una de las cosas que están afectando y sobre todo que la mayoría de personas no tienen ingresos básicos como para la canasta básica, que es escasa. ¿Cómo usted, en cuánto tiempo sería el que con su candidatura o, mejor dicho, con sus propuestas se puede llegar a mejorar este factor que nos define como una sociedad que todavía está en un nivel básico, en ese nivel de agricultura? El futuro es impredecible, porque en política son cómo se miden las fuerzas políticas. Si nosotros lograríamos ser gobierno, que a eso aspiramos, tener ejecutivo y tener mayoría en el legislativo, naturalmente las cosas se facilitan, se hacen más rápidas porque se pueden hacer los cambios que necesitan el país. Pero no siendo así, se hace más difícil y la lucha es un poco más dura. Pero vamos en un escenario optimista. En el tema de la agricultura, en este momento, lo que necesitamos es cubrir infraestructura de riego, que les decía yo, pero integralmente el asunto del mercado de tecnología. Eso aproximadamente nos va a tardar pues, un par de años. Para aprobarlo la ley, un año, ¿no? Pero para empezar a efectivizar por lo menos un par de años. O sea, hay que ser honestos y sinceros. Tampoco tenemos una varita mágica para decir, ¡pum!, en un segundo las cosas se solucionaron. Con la verdad por delante, pero acompañado de la gente y decirle también a las personas muy transparentemente cuáles son los procedimientos, así como estamos explicándolo aquí, y se pueda llevar adelante un proceso de cambios que nuestro país necesita. Wow, qué interesante. Pero ahora, ya para finalizar esto, tiene un minuto para que usted pueda dirigirse a todos los jóvenes que lo están escuchando. Ahí está la cámara. Gracias jóvenes, gracias por esta oportunidad, y a ustedes les quiero decir que confíen, pero que no confíen a ciegas, que ustedes sean contestatarios, que ustedes sean argumentativos, que sean preguntones, que investiguen, que desnuden a los candidatos en sus ideas, que empiecen a cambiar las cosas como realmente nosotros necesitamos. Ustedes son el presente, son el futuro, son los futuros presidentes de la República, alcaldes, los futuros congresistas. El futuro de nuestro país está en sus manos. Hoy yo traigo una propuesta de verdad, una propuesta sincera, para luchar contra la delincuencia, para pacificar nuestro país, pero para luchar también contra la pobreza, trabajando principalmente por esta actividad que es la agricultura. Les invito a que caminemos juntos esta ruta, a que aprendamos juntos en esta ruta, porque nadie lo sabemos todo. Todos los días aprendemos. Un fuerte abrazo
Vamos con mucha esperanza a marcar las 5 carreteritas y a escribir el número 1 para apoyar a su amigo César Guarniz Vigo, que va a la Cámara de Diputados. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muy bien. Finalmente hemos llegado al final de este episodio. Agradecemos al candidato César Guarniz por habernos acompañado en este espacio de diálogo. Desde Ligas Internacional creemos que informarnos, preguntar y escuchar distintas posturas es parte de nuestra formación. Agradecemos a todos los jóvenes que nos apoyan porque sabemos que los jóvenes tienen la capacidad de criticar y analizar sobre nuestro futuro. Esto fue Generación Z, un espacio donde la voz de los jóvenes también cuenta.